Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Así se vive un día a la vez. En esta oportunidad tengo una invitada especial, una invitada de lujo, Silvina Arcari, Arca. licenciada en psicología, terapeuta de pareja, sexóloga clínica y educativa. Y más allá de eso, es especialista en sexualidad con personas con discapacidad. Entonces, Silvina, muchísimas gracias por este espacio, por permitirme poder hablar, podernos educar un poco sobre las personas que han pasado por una discapacidad después del COVID. Eh, Aquí obviamente es un tema bastante abierto entre personas que han sido quizás por accidentes automovilísticos, personas por COVID, en temas medulares, sea una discapacidad de largo o corto plazo. Así que, Silvina, nuevamente gracias. No, por favor, gracias a vos por permitir este espacio, permitir la difusión de esta temática que atraviesa a muchas personas, sobre las que muy pocos profesionales se ocupan. Y hasta te diría que en el campo médico, que son los que asisten a la mayoría de esta comunidad de la cual estamos hablando, las personas con discapacidad, también desconocen estas temáticas, ¿no? Yo siempre digo que cuando los pacientes se les ocurre en algún momento consultar por su vida sexual, el médico le dice: confórmate que estás vivo, podés comer solo, vamos a concentrarnos en que vuelvas a caminar, ¿no? Es O como la vamos a... última opción, Claro, no está en prioridad. como no es prioridad, ¿no? Y digamos, para la persona que adquiere esta discapacidad y que adquiere de un día para el otro un trauma que moviliza todo su sentido de vida, y con él todo lo que tiene que ver con sus vínculos, ¿no? Es un tema central, porque pensemos en un varón de edad media que se queda sin a ver, ante la discapacidad, o quedar en silla de rueda o con cuadriplegia o paraplegia, no puede volver a trabajar, pierde su rol más importante como proveedor, pierde sus compañeros de trabajo, pierde amistades que están en un primer momento pero que después continúan su vida. Entonces, apagado el foco de la urgencia, después cada uno vuelve a su historia y se van alejando poco a poco, porque ya no hay actividades en común que puedan compartir, como el deporte, por ejemplo, o las salidas. Y cada vez se mete más adentro, y todo eso que perdió en el afuera, en lo social, también pone en riesgo este proveedor que te digo, como padre de familia. Y por otro lado, piensa: si yo no puedo responder como varón, como, digamos, como el esposo que mi mujer necesita, me va a cambiar por otro, ¿no? Sí, Porque como le cabeza de toca, hogar. exacto, le tocamos el machismo a los varones, y me va a cambiar por otro. Y con eso termina de perder mucho de lo que construyó a lo largo de toda su vida, porque si pierde la mujer y pierde los hijos, porque la mujer se va con los hijos. Entonces, esto es una amenaza que el varón lo vive como: a ver, voy a seguir perdiendo, ¿no? Perdí mi cuerpo, perdí mis contactos, perdí mi vida social, perdí mis amigos, y esto, que es lo único que me queda para refugiarme, este contexto que hoy me sostiene para soportar este trauma, también corre peligro si yo no recupero al menos algo de la sexualidad que podía tener para ser el varón que mi mujer necesita, ¿no? Entonces no es un tema menor, y según como yo lo veo, digamos, y como se viene estudiando, ya no podemos separar la mente del cuerpo, o lo psicológico de lo físico. Todo está tan mezclado y se Están condiciona uno conectados. a otro. Y se conecta uno con otro y se retroalimenta, ¿no? Es como dos caras de una moneda, inseparables. Entonces, este es un aspecto que hay que tener en cuenta. De hecho, en el centro de rehabilitación donde yo trabajo, es el único centro, al menos en mi ciudad, desconozco otros, pero al menos en mi ciudad,
que se ocupa y tiene un gabinete específico para el área de rehabilitación sexual, donde tiene la particularidad de que en ese gabinete se incluye a todos los que quedan excluidos en los servicios de rehabilitación, ¿no? Es Imagínate. decir, se incluye a las parejas, se hace el tratamiento con las parejas que se tienen que adaptar a una nueva realidad también. Se incluye a los padres para que puedan hacer el duelo de esta cuestión pérdida de los hijos. Se incluye a enfermeras y personas que lo asisten porque depende de la problemática van a tener que ayudar o no a estas parejas a relacionarse. Entonces, si bien en los centros de rehabilitación está lleno de servicios donde el paciente está solo haciendo su rehabilitación física, en este gabinete incluimos a todos, todos los que participen de sus vínculos y de su Su entorno. cotidianidad. Ujú. Fabuloso. Creo que hace falta aquí. Es Muy medio bien. raro, es difícil abrir el caminito, pero bueno, se están logrando. Yo empecé con un par de pacientes y ya tengo más de 12, así que permanente, ¿no? En el año y cada vez se van sumando más. Lo que sí es bastante difícil y creo que también por una cuestión de género, es que las mujeres se sumen a esta propuesta. Si bien hay predominancia de discapacidad adquirida por accidentes netamente laborales en los hombres, digamos el 75% son varones, al menos las estadísticas en mi país, pero también hay mujeres con discapacidad motora y que ven afectado su sexualidad, pero es más difícil que se sumen, ¿sí? A ver, tendrá que ver con la edad, tal vez lo asocian a Su una sistema de etapa de la vida, creencias también. su sistema de creencias, una etapa de la vida en la que ya el deseo declina un poco, entonces, bueno, voy a hacer hincapié en otras funciones, ¿sí? Así tienen o no tienen pareja. Pero digamos, en la diaria lo que se ve es que es más difícil que las mujeres se sumen. Increíble. No digo imposible, pero también esto corresponde a cuánto ocupa de preocupación en su vida diaria el tema de la sexualidad para unos y para otros, ¿no? Siento que sí, como dices tú, los hombres, este tema quizás sea más importante que para las mujeres. O también puede ser importante para las mujeres, pero algunas como que lo dejan pasar. No, no, pueden tener el deseo, pueden tener la curiosidad, pueden tenerlo Sí, quizás como prioridad, pero yo creo que son también tiene que ver un poco con, a ver, si ya fueron mamás o si quieren, digamos, quieren tener la posibilidad de tener hijos, si son mujeres jóvenes. eh, pero en el caso del varón, eh, tiene que ver con esto que te comentaba al principio, con seguir perdiendo cosas, ¿no? Eh, la mujer, no digo que no sienta que pierde, pero en líneas generales en nuestra sociedad la mujer es la que se queda con los hijos ante cualquier eventualidad y siempre va a estar ese vínculo sosteniéndola, ¿no? Y el varón es como que ahí hace más agua, tiene más miedos. Obviamente que todo esto que estamos hablando genera mucha ansiedad, ¿no? Y no es el primer tema del cual se ocupa una persona con lesión medular. Eh, Hay pacientes que pasan 2 años hasta que se ocupan, o hay pacientes que me ha tocado que han pasado 8, 10 años hasta que se ocupan, porque primero son más importantes otras funciones que tienen que ver con lo social, volver a caminar, volver a trabajar, volver a hacer algún deporte, ¿sí? ¿no? Y Al aceptar como último, la condición en la que estás y ir exacto. incorporándote o ir Lo, incorporando todas las actividades que Sí, de hecho, a ver, tenemos distintos tiempos para los duelos. El hacer el duelo por este cuerpo que tenía, con esta sexualidad que tenía y, digamos, tratar de adaptarme a lo que tengo ahora como valioso también, ¿no? Porque yo digo siempre a través de que te viene una discapacidad, ya sea por una enfermedad o por un accidente, tenés mucho que aprender de eso, de ese estado que hoy tenés. De hecho, los pacientes me dicen, tengo tanto tiempo para observar. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque, digo, en la vorágine en la que uno está todo el tiempo, estar
en un rincón de una habitación observando una dinámica familiar en la que antes vos estabas inmerso y te era absolutamente en automático, digamos, o ajeno, hoy tenés tiempo para observar qué lugar ocupa cada uno, cómo se desempeña y hasta qué lugar ocupás vos en Lo esta nueva certifico. situación, ¿no? En este nuevo estado de discapacidad. ¿Qué Sí, la, lugar la vos en... perspectiva cambia. Exacto. Hay tiempo, cambia la mirada, cambia la escucha, ¿no? Y cambia esta sensación también de, a ver, hasta dónde yo soy independiente de mi cuerpo y hasta dónde tengo que ser asistido. Y no todos tenemos los mismos tiempos para manejar ese duelo, ni tenemos también el mismo, la misma capacidad de crecimiento interno, ¿no? Hay algunos que salen fortalecidos y otros que están en la permanente queja y duelando permanentemente muchos años esto de no poder aceptar este nuevo estado y qué descubro a partir de este nuevo estado. ¿Qué herramientas puedes recomendar en ese caso de alguna persona que esté pasando un inicio de un cambio drástico de vida, por llamarlo así? ¿Cuáles serían las herramientas que tú dices, oye, mira, ok, primero aceptación, hay que aceptar por lo que uno está pasando. Ujú. Como dices tú, toma diferente tiempo. Algunas personas, bueno, quizás su esencia también influye mucho, la forma de ver la vida. Pero ¿qué herramientas pueden funcionar a una persona que está pasando por ese duelo, quizás para acelerar un poco, como decir los tiempos y poderse organizar, ¿no? Em, bueno, fundamentalmente la psicoterapia, ¿no? Una psicoterapia orientada a este tipo de problemáticas. Y creo que también eh, esto, en cierta manera, a los profesionales también, una visión realista de la discapacidad, ¿no? De las discapacidades, porque no hay una sola, si bien tendemos a meter todo en una misma bolsa, hay discapacidades, hay diversidades y hay sexualidades, y entre ellas se van combinando, ¿no? Con la historia personal de cada uno, con su entorno, con la familia que pudo construir, con los mandatos que heredó de sus padres o de sus abuelos, y de cómo debería ser un varón o una mujer en esta sociedad, y particularmente con discapacidad. Yo esto lo hablo mucho en el consultorio. A mis pacientes con discapacidad, con lesión medular, le doy la misma información y el mismo tratamiento que a los otros varones y mujeres que no tienen discapacidad. Ok, No es un tratamiento distinto, porque ok. si hay algo que nos une a todos, es la vivencia de la sexualidad, tan, tan individual y tan única como las historias que formaron nuestra sexualidad, ¿sí? Nuestro proceso de sexuación. Entonces, la misma duda que tiene una persona sin discapacidad la tiene con discapacidad. Los mismos malos aprendizajes o aprendizajes erróneos o limitantes los tienen, ¿no? Eh, lo que sí hacemos con lesión medular o en la discapacidad es adaptar a esas características, a ese nuevo estado, adaptar la vivencia, ¿no? Porque si bien los pacientes son derivados para rehabilitar la función sexual, y acá te voy a hacer ya en un segundo, te hago una diferenciación, si bien son derivados para rehabilitar su función sexual, yo en lo que trabajo es en rehabilitar su vida sexual, su Que son dos sexualidad cosas completa, diferentes. que son dos cosas muy diferentes. La función sexual está entre la función reproductiva y la función, la capacidad de sentir placer, probablemente por estímulo de genital, que puede estar asociado a un orgasmo o no. Eh, pero la sexualidad o la vivencia de la sexualidad tiene que ver con los pensamientos, con las costumbres, con las ideas que tengo con respecto a qué es ser varón o mujer, con las ideas que tengo con respecto a la pareja, em, con las vivencias, si en mi historia y en mi proceso de sexuación viví alguna experiencia traumática con respecto a la sexualidad, ya Ujú. sea porque hay muchas, digamos, hay mucha cantidad de abuso en nuestras historias sexuales, Mm. abusos que hoy se están viviendo incluso como abusos y que en su momento ni siquiera estaban determinados como tal, ¿sí?
lo cual no quiere decir que no haya dejado huella ni registro en nuestra mente y en nuestro cuerpo de esa vivencia abusiva que no pude explicar. Entonces, en muchos pacientes se combinan también estas cosas, no solamente la discapacidad, sino también esa vivencia que nunca trabajó, que nunca abordó la temática como abuso, pero que viene a instalarse ahora y a sumarse como capitas de cebolla en esta problemática, ¿no? Entonces, el tratamiento de la sexualidad de cada paciente es único y te diría que hasta artesanal, porque con mucho se te queman los libros y decir, a ver, ¿qué tengo acá? Voy agarrando esta piecita y cómo lo voy uniendo para esta persona en particular. Y lo que sirve para esta no te sirve para el otro, ¿no? Es muy artesanal. Y también tiene que ver con su entorno y con sus vínculos y cómo yo puedo enriquecer esos vínculos para que sean un lugar seguro en donde desarrollar una nueva perspectiva y visión sobre la sexualidad. Y a veces no tenés vínculos, ¿no? Porque también tenés pacientes solos en esta vivencia. Entonces, ahí lo recomendable es empezar a generar vínculos sociales, saludables. Ni siquiera te diría con una perspectiva de pareja, porque eso viene después, pero sí poder salir de este mundo interior donde yo me siento atrapado en un cuerpo que no termino de aceptar, ¿sí? Para poder ver desde ese lugar eh, cómo me conecto con el afuera, porque somos seres sociales y vamos a necesitar siempre de un otro, y en la sexualidad más. Muchísimo más, totalmente. Entrando un poquito en materia, una de las preguntas más frecuentes que me hacen y que siempre viven haciendo, o como ven las personas que están en una totalidad o que tienen su salud al 100%, es, ¿una persona puede tener relaciones con una persona que está en una discapacidad? Aquí yo creo que entro en el tema de va a depender si la persona por lo menos tiene sensibilidad, ¿no? Mm. O si es motora, que quizás es un poco más complejo. ¿Qué nos puedes tú aportar? Mira, em, esta pregunta es fantástica porque a partir de esta duda, a ver, una persona sin discapacidad física aparente o sin discapacidad motora, vamos a poner, ¿puede tener relaciones con una persona en silla de ruedas? Sí, totalmente. Hasta dos personas en silla de ruedas pueden tener relaciones sexuales, porque sacamos a la sexualidad o a las relaciones sexuales de las relaciones genitales. Puede haber genitalidad, aunque no es una condición sine qua non, porque lo que hacemos es incorporar y todo el cuerpo y en las zonas donde hay sensibilidad, porque vos debes saber por tu experiencia también que cuando tenés falta de sensibilidad, a veces esa falta de sensibilidad es por parches. Puede diferir en intensidad, ¿sí? Y puede diferir en zonas. A veces, por ejemplo, algunos varones tienen sensibilidad en el glande y no tienen sensibilidad en los testículos, o al revés. Entonces, lo que hacemos primero es identificar en esa particularidad e individualidad cómo esa discapacidad limita la vivencia de la sexualidad, desde el lado físico. A ver qué porción, por decírtelo, digamos, de una manera bruta, qué porción de piel tenemos disponible donde hay receptores, ¿sí? Donde hay receptores tenemos 200 metros de piel para disfrutar. Puede ser el cuello, la cabeza, el lóbulo de la oreja, la espalda, ¿sí? Y ahí vamos a como hiperestimular esas zonas. Ahora, también tenemos que ver dentro de la genitalidad qué sensibilidad y qué respuesta orgásmica hay, porque a veces hay sensibilidad, pero no hay eyaculación. Y el varón confunde eyaculación con orgasmo y no son los mismos. Entonces, enseñarle a que puede llegar a una sensación lo más parecido al orgasmo que conocía, pero sin la eyaculación, que eso no implica que no sea placentero, ¿sí? Y en el caso de las mujeres, lo mismo.
Eh, y después te sorprenderías, de esto me sorprendió a mí estando en la temática, que cuando yo incluyo a las parejas, lo más difícil no es volver a tener relaciones con su pareja en silla de ruedas, sino es cambiar de roles. Es decir, aquellas mujeres que dejaban que el varón iniciara El sus encuentros dominante. sexuales, ¿sí? Hoy tienen que ocuparse, o sea, el varón puede proponer, pero mucho digamos, de lo que surge en la sexualidad tiene que ser vehiculizado por ella, tomar otras posiciones, avanzar en otras conductas sexuales que a lo mejor antes no tenía. Y esto requiere mucho conocimiento de tu cuerpo también como mujer, que antes a lo mejor ni te cuestionabas. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, bueno, él sabe y él va por ahí, me conoce. Pero Siento que ahora ahí yo me... fluye mucho la comunicación, ¿no? Exacto, exacto, mucha comunicación. Ahora yo me tengo que ocupar de conocer mi cuerpo para poner el servicio de mi pareja y para poder construir con este nuevo cuerpo algo donde nos resulte placentero y nos resulte pleno, ¿no? Eh, Parece difícil, pero se construye. Por eso para mí es fundamental que si hay pareja, incluir a la pareja. Porque para mí el duelo y la readaptación a ese nuevo cuerpo es de los dos. ¿Sí? Totalmente. Porque es un espacio de intimidad que se comparte. Entonces ya no vas a poder hacer exactamente lo mismo que antes, lo cual no quiere decir que no puedas sentir. Que no Y en pueda el ser proceso placentero. exacto, y en el proceso también de duelo, ver que ese momento, ese sentir tiene transformaciones, pero no tiene menos valor, ¿no? Porque incluso a mí que me dicen los varones, yo me conformo con que mi mujer, a veces yo no siento nada, ¿sí? Pero solamente el poder compartir un espacio donde siento que sigo siendo ese varón que conmociona a mi mujer en un orgasmo me es suficiente, Claro. ¿sí? Entonces, no salir de la genitalidad, como te decía, para enfocarnos en una vivencia de la sexualidad mucho más madura y mucho más nutricia, ¿no? Y que en eso, por supuesto, el vínculo y la comunicación. ¿Consideras que la parte psicológica puede influir allí? O sea, me explico. em, Quizás hay parejas donde ciertas zonas sí están funcionando, pero de repente como que mentalmente piensan que no fluyen, no comunican y puede quizás allí, no es que no funcione, no es que no sientas, es que simplemente no estás mentalizado en maybe dejar fluir o que... Ujú. Sí, por supuesto. No solamente eso, sino que se produce un hecho importante, digamos, y que no lo estamos teniendo en cuenta. La función hacia el órgano. Cuando yo dejo de registrar una parte de mi cuerpo, el cerebro automáticamente que está enfocado en mi supervivencia, si no pongo energía ahí, deja de tenerlo en cuenta. Entonces, muchas personas no sienten deseo porque han dejado de sentirlo antes del accidente o porque en esa nueva condición tienen la idea de que no van a poder avanzar en hacer nada. Entonces, dejan de estimular sus genitales, dejan de tener actividades autoeróticas, dejan de pensar en una relación de pareja, aunque les preocupe, pero dejan de pensarse como partícipes y como la posibilidad de rehabilitar también eso. Y el cerebro va apagando esa zona. Entonces yo tengo varones que me dicen, no, pero yo no tengo erección hace 3 años, desde el accidente nunca más, ¿no? Ujú. Y yo digo, a ver, pero te autoestimulás, hay erecciones a la mañana, ante un estímulo. No, no, pero yo no siento nada de eso. Cuando empezamos con la actividad autoerótica, ¿sí? Que es de hecho lo que Descubren lo que estoy. sí. Pero te diría que al mes ya hay resultados, ¿eh? Ya hay respuesta del cuerpo. Entonces ellos como que se admiran a sí mismos porque era una vivencia que ya consideraban perdida. Entonces yo digo, el cerebro está empezando a registrar una parte del cuerpo que vos decidiste de un día para el No otro que usar. no era importante para vos, ¿sí? Entonces, ante este nuevo registro, primero mental, el cuerpo empieza a responder. Capaz que no con las características de antes, pero es algo, ¿no? O Esto sea que ya es una sorpresa. si es cierto un dicho que dice, si no lo usas, no funciona. Exacto, Sí es exacto. cierto. Es Ok. cierto. Si no lo usas, no le funciona, pero no porque
se atrofie, porque quede dañado, sino porque Un bloque simplemente mental. nuestro cerebro no registra. Entonces, y depende cómo haya sido la lesión medular, que puede ser incompleta, ¿sí? No necesariamente completa, puede ser incompleta, quedan algunos haces de comunicación. Entonces, acá dividimos lo motor de lo sensitivo. Lo motor demora menos que lo sensitivo en volver. Primero adquiero la capacidad de erectar algunas veces y después recupero lo sensitivo. Aunque en algunos pacientes esporádicamente lo he visto al revés. Tienen sensibilidad pero no hay erección, ¿no? Entonces esos pacientes, yo que les digo, hay digamos como un pronóstico, ¿cómo te podría decir? Con más aliciente que en los otros. ¿Por qué? Porque lo más difícil de recuperar es la sensibilidad. Entonces, si hay sensibilidad, lo motor viene porque el cerebro empieza a registrar, ¿sí? Claro. Pero bueno, son distintas, por eso cada uno se va combinando de una manera diferente y tiene que ver también con esta capacidad de resiliencia del paciente, ¿no? Hay algunos que están muy deprimidos, a los que necesitamos también ayudarlos con una medicación psiquiátrica, porque no podemos avanzar si no sale de esa depresión, ¿no? Guau, veo que es un tema bastante complejo y que no es generalizado, sino más bien individualizado. O sea, depende de lo que haya pasado a la persona, depende de su estado anímico, de su sistema de creencias, de su De sus entorno, vínculos, exacto. va a Y influir. también, y a nivel profesional también es interdisciplinario, porque yo, por ejemplo, los pacientes no los reviso, pero si tuviera que, digamos, hacer alguna intervención física, necesito de la fisioterapeuta de piso pélvico para rehabilitar esa zona, para volver a irrigar esos tejidos. Un tejido que no ha recibido sangre está poco irrigado, poco oxigenado, hay que volver a ponerlo en forma, ¿sí? Y eso lo hace la fisioterapeuta de piso pélvico. Necesito de la visión de los otros fisioterapeutas, necesito de la visión del médico, necesito saber si está combinado o no con enfermedades coronarias, enfermedades diabéticas. Entonces, todo eso hace que cada uno sea un combo particular, donde vos podés tener, digamos, como una visión general hacia dónde querés llegar con tus objetivos de trabajo. Pero esos objetivos van a depender de todos estos factores, porque la sexualidad nos atraviesa nuestra vida, entonces está influenciada por un montón de factores físicos y psicológicos. Wow. Bueno, Silvina, se nos está acabando el tiempo. Upa, Eh, rapidísimo. fue demasiado rápido, sin embargo, lo que podemos concluir es de que sí, las personas con discapacidad pueden tener una sexualidad, una actividad sexual activa, ¿se dice así? Lo estoy diciendo mal. Sí, sí. Y Donde no siempre incluye genitalidad, pero sí es placentera. totalmente. Y bueno, debo recalcar de que estás a cargo del Gabinete de Rehabilitación Sexual en el Centro de Rehabilitación en la ciudad de Córdoba, Sí, Argentina. sí. Y nos puedes dejar tus redes sociales para que te puedan contactar. Sí, me encuentran en Instagram como Silvina Arcari, con doble A, Silvina Arcari, todo junto. Ahí me pueden ubicar y si no también en Facebook como licenciada Silvina Arcari. Bueno, Ahí tengo muchísimas. publicado mi número también si se quieren comunicar conmigo. Y bueno, por supuesto que se pueden hacer consultas virtuales porque la pandemia si algo nos trajo es esta posibilidad de conectarnos más allá de los mares. Totalmente, siempre he dicho hay que ver las cosas positivas. Bueno, muchísimas gracias y este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias nuevamente y estaremos hasta la próxima. Bueno, gracias a vos por el espacio.